Buen día, bienvenidos a nuestro canal NIS Novelas y Series Turcas. Hoy hablaremos del capítulo 12 de Mar Negro, temporada 1. Este capítulo comienza con Nefes y Vedat comiendo en una cabaña lejana. Él dice: recogeremos a nuestro hijo en el colegio y regresaremos a nuestro hogar en Estambul. Segundos después, ellos suben al auto y se van. Regresamos un día antes. Tahir está en la celda desesperado, mientras Vedat le da su testimonio a un policía. Al mismo tiempo, en casa de los Kaleli están hablando Murad y Fatih con Asiye y Mustafa, quienes le cuentan todo lo ocurrido. Sanille los alcanza a escuchar y queda muy preocupada. Cuando ellos salen de la casa, ella decide ir a visitar a su hijo. Nihat llega a la celda de Tahir y le pregunta qué estabas pensando. Él le pide que no lo regañe y él le pregunta: ¿por qué te arrepentiste al final? ¿Qué nos estás escondiendo? Tahir responde: tú eres del departamento de homicidios, por favor déjame tranquilo. Él dice: si sabes algo sobre Vedat, por favor dímelo, es muy importante. De lo contrario, prepárate porque estarás 7 años en prisión. Tahir pregunta: ¿por qué? Si yo no hice nada. Él responde: lo tuviste prisionero, lo privaste de su libertad con un arma y ese es el castigo por eso. Tahir dice: él tuvo a Nefes encarcelada durante 8 años y no le dicen nada, no le dan castigo, así no debería ser la justicia. En ese momento llega un policía e informa que debido al testimonio de Vedat, Tahir quedará detenido. Un rato después vemos a Vedat, Eyşan y Sanille en un restaurante, porque cuando ellos estaban saliendo de la estación de policía se la encontraron justo antes de que ella entrara. Vedat le propuso un acuerdo y ella aceptó hablar. Vedat dice: sé que es una gran injusticia que su hijo esté en prisión y que solo piensa en él. Siento exactamente lo mismo que usted cada vez que pienso en Yiğit. Ella responde: tu hijo creció entre paredes de concreto, el mío entre estas montañas. Él dice: ¿cree que yo no extraño mi hogar? Imagínese que lo que me sucedió a mí le ocurriera a Mustafa. ¿Qué pasaría si alguien secuestrara a su esposa e hija y las tuviera prisioneras? ¿Qué haría su hijo entonces? Ella responde: Tahir no la secuestró, es ella quien no lo suelta, lo tiene hechizado. Vedat dice: ayudémonos para que podamos salvar a ambas familias, apóyeme en la corte. Hace poco presenté una demanda. Para recuperar a mi hijo debo demostrar que Nefes es inestable. Podría mencionar la noche que fueron a cenar a mi casa. Ella dice que lastimé sus dedos cuando estaban ustedes ahí. ¿Cómo podría hacerlo? Ella se queda pensando. Asiye, Nihat y Mustafa están hablando con Tahir, quien les pide cuidar de Nefes y Yiğit. Mustafa se queda a solas con él y pregunta: ¿por qué le perdonaste la vida a Vedat? ¿Qué pasó en el barco? Él responde: lo necesito vivo, eso es todo. Minutos después llega Nefes. Ella dice: en el puerto me pediste que te perdonara, como si fueras culpable de algo. Él responde: quizás sea así. Ella pregunta: ¿qué pasó? ¿Te arrepientes de algo? Él no responde. Nefes lo toma de la cara y dice: ¿eres tan compasivo? Él se aleja un poco y le pide que se vaya a casa. Eyşan y Vedat hablan por teléfono con Nazar. Ella le dice: dijiste que pensarías en ser nuestra testigo, ¿ya lo decidiste? Nazar responde: lo pensé y también le conté a mi papá para pedirle permiso, pero él no sabe nada sobre el video. Se volvería loco si se entera que cené con Vedat en el hotel. Él dice: no permitiré que nadie te haga nada jamás, yo me ocuparé de eso. Ella finalmente acepta. En la noche, Nefes recibe un mensaje de texto de Vedat que dice: estuve pensando, quizás sea mejor que retire los cargos, o Tahir estará 7 años en prisión por tu culpa. Ella decide llamarlo y pregunta: ¿qué clase de juego estás tramando ahora? Él responde: tengo una oferta para ti, ven conmigo y perdonaré a Tahir. Podríamos reunirnos en alguna parte, y quizás puedas convencerme de retirar la demanda por la custodia de Yiğit. Ella se niega, y Vedat se queda viendo una foto de ella mientras dice: le conté a Tahir mi secreto más grande anoche, solo para verte una vez más. Mustafa, Asiye, Fatih y Murad llegan a la celda de Tahir con comida. El guardia pregunta: ¿no invitarán a la otra chica? Tahir, sorprendido, responde: ¿aún sigue aquí? Asiye responde: sí, aunque no quiso venir a comer porque dijo que tú le pediste que se fuera. Tahir le pide a Fatih ir por ella, pero Asiye dice que mejor se irán todos. Nefes llega y Tahir pregunta: ¿por qué no te has ido? Ella responde: tengo esperanza. Él dice: la necesitamos, no la pierdas. Ella se sienta y responde: hay una manera de que salgas de aquí. El molesto dice: ¿no le rogarás a Vedat? Ella responde: te quedarás aquí por años.
Él dice, no irás con Vedad, prométemelo. Ella responde, está bien, no lo haré. Nefes está en la madraza rezando. Ella llama a Vedad y dice, vamos a vernos mañana. Vas a retirar tu denuncia para liberar a Tahir. Envíame la ubicación, iré. Ella corta la llamada y Vedad molesto dice, te preocupas por tu Tahir, ¿verdad? Al día siguiente, Osman lleva a Yihid al colegio, quien está muy triste y le cuenta que sus compañeros lo tratan mal. Él responde, lo que diga la gente malintencionada no tiene valor, es como los ídolos. Yihid pregunta, ¿qué es eso? Él responde, aquello con lo que reemplazan a Dios, pero en realidad son débiles y la gente piensa que son fuertes. Yihid dice, entonces no permitiré que me afecte lo que me digan. Regresamos a la escena inicial, cuando Nefes llega a la cabaña. Él intenta tomar su brazo, pero ella le apunta con un arma. Vedad le pregunta, ¿cuántas veces tengo que recordarte que la libertad de Tahir depende solo de mí? ¿O prefieres que te hable de Nazar, cuya vida también está en mis manos? Nefes responde, destruirás a quienes se me acerquen. Él dice, tú eres solo mía. Nefes responde, destrúyeme solo a mí. Él asombrado pregunta, ¿entonces nos casaremos? Ella responde, lo haremos. Él se emociona e intenta acercarse. Nefes se aleja. El molesto se sienta y termina de comer. Minutos después los vemos en el auto. 2 patrullas aparecen detrás. Nefes grita por la ventana pidiendo ayuda. Nihat llega y le pide bajar del auto. Nefes dice, quiso secuestrarme a pesar de la orden de restricción. Quiero denunciarlo. Vedad asombrado le dice, todo fue un montaje, lo tenías planeado. Ella no responde y recuerda cuando en la mañana llegó a casa de los Kaleli. Ella les cuenta que se reunirá con Vedad en un rato y le pide a Nihat que lo detenga por secuestro. Todos quedan pensativos. Regresando al momento con Vedad, Nefes responde, Tahir irá a juicio por secuestrar a una persona. Tú también lo hiciste e incumpliste la orden de restricción. Así que o retiras los cargos contra Tahir o te quedarás en prisión. Él muy molesto intenta acercarse, pero Nihat lo detiene. Vedad dice, lo hiciste por Tahir, ¿verdad? Ella le grita, sí lo hice por él, también por Yihid y por mí misma. No permitiré que me separes de él. Al mismo tiempo vemos a Tahir en el juicio. Cuando el juez estaba dando su veredicto, Eishan recibe un mensaje de texto. Se acerca a la abogada de Vedad y le habla en secreto. Ella le dice al juez que su cliente Vedad quiere retirar la demanda, ya que presentó cargos falsos por un conflicto personal. Tahir se asombra y el juez ordena liberar al demandado. Luego Esma llama por teléfono a Nefes y le cuenta que van a liberar a Tahir en pocas horas. Nefes se emociona, le agradece y le dice a Vedad que lo logró. Ella le dice, ¿cómo pudiste ser así de fuerte? No perdiste la esperanza en ningún momento, demostraste tu coraje, incluso te enfrentaste a Vedad sin miedo esta vez. Nefes responde, no lo sé, me debo haber vuelto fuerte en algún momento de mi vida desde los 16 años hasta ahora. Cuando no existe otra manera de sobrevivir, entonces te vuelves así. Ambas se abrazan muy emocionadas. Vedad llega al hotel muy enojado. Él realizó una llamada y dice, tienes que venir de inmediato, Nefes está descontrolada. El primer juicio en el caso de la custodia es mañana. Necesito que estés aquí antes. En la noche, Tahir llega a casa. Todos lo abrazan muy felices porque está de regreso. El molesto le pregunta a Mustafa, ¿por qué estoy libre? ¿Acaso fue por la confesión de Vedad? Él dice que no, y así ya le cuenta que fue idea de Nefes. Tahir sorprendido pregunta, ¿ella regresó con él? Mustafa le cuenta cómo sucedió todo, y Tahir molesto dice, no entiendo cómo se les pudo ocurrir algo así, y se va rápidamente a casa de Osman. Al mismo tiempo vemos a Vedad hablando con Berak. El molesto le dice, me pregunto si le estás dando la medicina a Nefes. Berak responde, claro que sí. Él pregunta, entonces ¿por qué está tan lúcida? Tanto que me ha tendido una trampa. Ella no responde y Vedad molesto pregunta, ¿no tendrás algo que contarme? En ese momento llega Nesip y Vedad le dice, siempre me sigues a pesar de que te doy instrucciones para que no lo hagas. Berak intenta irse, pero Vedad la detiene tomándola del cabello fuertemente y le dice, al parecer no eres muy fiable, dijiste que le darías el medicamento y no es así. No has cumplido tu palabra, pero yo no soy como tú, yo sí la cumplo. Él le entrega un pañuelo y le dice, este es un regalo de tu mamá. Nesip y Berak quedan impresionados al verlo. Él la amenaza nuevamente y se va. Berak le pregunta a Nesip, ¿cómo pudiste entregarnos a un hombre como ese? No quiero volver a verte. Cuando llega a casa, Nefes se da cuenta que está llorando y le pregunta ¿qué pasa? Berak responde, extraño mucho a mi mamá, necesito verla.
Minutos después llega Tahir a casa de Osman, golpea por la ventana y Nefes sale. Ellos hablan y Tahir dice: me habías prometido no hablar con Vedad, después de esto no podré vivir tranquilo. Nefes responde: si tuviera que dar mi vida por ti no lo pensaría ni un segundo. Él dice: desde el momento en que me dije, esa mujer es el amor de mi vida, tu vida dejó de ser solo tuya, que te quede claro. Él le pide abrir la ventana porque quiere ver a Yihid, quien se alegra de verlo y le pide que se quede a dormir. Tahir le pide a Nefes dormir en la otra habitación. Al día siguiente vemos a Berak tomando una foto a escondidas cuando Tahir, Nefes y Yihid estaban jugando. Luego ella sirve el desayuno y le aplica las gotas al té de Nefes. Tahir y Nefes van a la cocina. Él le cuenta que Esma le dijo que era mejor que no fuera al juicio. Nefes dice que está de acuerdo. Asiye y Fatik llegan a casa de Osman. Ella le lleva un vestido a Nefes para el juicio, y cuando la iba a maquillar, Nefes recuerda la noche que ellos fueron a cenar, cuando tuvo que cubrir con maquillaje sus morados, y luego cuando Vedad lastimó sus dedos. Asiye le ayuda a calmarse y le dice que todo está bien. Mientras tanto vemos a Fatik en la madraza colocando una cámara oculta. Minutos después vemos salir a Nefes ya lista para el juicio. Cuando baja las escaleras a lo lejos ve un hombre. Asiye le pregunta a Nefes quién es. Ella responde: mi padre. Él se acerca y le dice: me has avergonzado. ¿Él es el hombre con quien has huido? Tahir le pide que mida sus palabras. Él responde: ella ha mancillado mi honor. Tahir pregunta: ¿de qué está hablando? Asiye se acerca y le pregunta: ¿qué padre vendería a su hija? Él responde: yo no lo hice, se la entregué a Vedad como esposa. Tahir dice: deja de mentir, ellos no están casados. Él responde: Nefes está casada ante los ojos de Dios. Un imán oficializó la ceremonia. Tahir mira a Nefes asombrado. Ella empieza a recordar el día que regresó a casa del colegio con su hermano y salía un imán. En la sala estaban su papá y Vedad. El hermano pregunta qué pasa. El papá responde: llegas tarde al matrimonio de tu hermana. Ella pregunta: ¿cuál matrimonio? Vedad responde: ya es un poco tarde, el imán acaba de hacerlo, ahora eres mi esposa. Ella le pide a su hermano que haga algo. Él le dice que debe haber un malentendido y Vedad le pide a Nesip que salga con él. Vedad le dice a Nefes que se prepare para ir a casa. Nefes responde: yo no me he casado. Vedad le pide al papá que arregle esa situación. Nefes corre a su habitación y se encierra. El papá después de un rato logra entrar y llevársela. Regresando con todos, Nefes grita: yo no soy la esposa de Vedad, nunca lo quise, tú me vendiste. Tahir queda pensativo. Es así como termina este capítulo. Gracias por ver este resumen. No olvides darle like a este video si te gustó, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas los próximos videos. ¡Hasta pronto!